Ahí está. Detienen al profesor del torniquete y otras 4 personas por rayados en la iglesia de San Francisco. Usted probablemente lo ha escuchado. Se trata de Roberto Campos Valls, quien fuera detenido en las vísperas del estallido social, ¿cierto?, por destruir un torniquete. Luego él sale por ese tema. Sin embargo, y además su juicio, su proceso legal está por iniciarse además en estos días. Fue detenido rayando la iglesia de San Francisco, que dicho sea paso es monumento histórico nacional, con rayados alusivos al mundo vegano y también al asesinar carabineros, ¿cierto? La Fiscalía pidió prisión preventiva, más no fue concedida, sino que quedó con otras medidas cautelares, arresto domiciliario total, y se fijó un plazo de investigación de 90 días. La primera pregunta que salta a la vista y que creo que a mucha gente le puede llamar la atención, pueden decir, pucha, ya rompió un torniquete, ahora lo pillan rayando un monumento histórico como la iglesia de San Francisco y no queda en prisión preventiva. Mauricio, yo creo que este es el momento para que tú nos expliques por qué no queda en prisión preventiva toda vez que está este antecedente del famoso torniquete. Porque depende cuál es la envergadura de la imputación que se le realiza, ¿no? O sea, son imputaciones las cuales, en cuanto a la envergadura del daño que genera a aquello que se busca proteger con la norma penal, no es tan relevante. Otra cosa que hubiésemos estado frente a un delito de lesiones, frente a un delito de homicidio frustrado, tentado. Ahora, el punto es que, bueno, obviamente uno dice, este señor, digamos, no sé si no se puede utilizar la palabra, pero es re gil, ¿no? Porque convengamos que una persona que ha estado en esta situación y que además tiene que enfrentar un juicio en un mes más, que esté, digamos, saliendo a la calle a rayar monumentos nacionales, la verdad que es bien escandaloso. Pero también el problema, de nuevo, la lógica que está detrás de tu pregunta tiene que ver con el rol que le asignamos a la prisión preventiva, ¿no? Y acá, al parecer, ¿no?, mientras más repulsivo sea algún determinado acto, entonces prisión preventiva. Les cuento que tenemos nuestras cárceles absolutamente llenas, están sobrepobladas, y en ese sentido, la cárcel es un recurso escaso que tiene que ser administrado de buena forma por parte del Estado. Y lo que corresponde es que vayan en prisión preventiva, efectivamente, aquellas personas que son imputadas de delitos más graves y que representen un peligro para la seguridad de la sociedad. Serio, grave. Porque no tenemos la infraestructura suficiente para meter a todo el mundo en prisión preventiva. En todo caso, arresto domiciliario total es una privación total de libertad. Sí. Ojo. Sí, en una palabra, defíname lo que le evoca el profesor Campos, Gonzalo. El intento de golpe de Estado del año 2019 en contra del gobierno de derecha que no era muy popular, pero que fue, digamos, el elegido democráticamente. Y muchos, en vez de respaldarlo y entender que esto era una asolada callejera, que destruyó Valparaíso. Tú vas a calle Condel y todavía está como si hubiera habido una guerra. Y no estoy exagerando. Si uno va en las tardes a Valparaíso, al plan de Valparaíso, da pena. Y ese daño en las grandes ciudades se produjo aquí, en Santiago, se produjo en Valparaíso y en muchos centros urbanos. Y esos centros urbanos no han podido ser recuperados, entre otras cosas por el vandalismo. Los comerciantes de Valparaíso tienen que compran la pintura para pintar y además compran 3 veces esa cantidad de pintura para guardarla, porque saben que todos los días tienen que tener a alguien repasando. Entonces, recuperemos nuestras ciudades. Yo cuando veo esto me da espanto, porque yo quiero los centros urbanos recuperados, sin el estado de destrucción que quedó el año 2019 y que algunas ciudades más pobres que otras no se han podido recuperar. Sí, da pena. El esfuerzo que se está haciendo para recuperar el eje Alameda Providencia, ojalá lo tuvieran regiones para poder recuperar sus principales ciudades, pero ese esfuerzo gigantesco que venga una persona que ya tuvo un tema destruyendo el torniquete, pero más allá del tema monetario, el tema, lo que simboliza la destrucción de la ciudad es inaceptable. Andrés Palma, su opinión. Yo iba a hablar de la ventana rota, pero me sorprendió el juicio de Gonzalo, porque yo entiendo que tú eras director de la ANI en esa época. No, hasta el 2014. Ah, en el periodo anterior. Porque era ese juicio de que el golpe de Estado que se pretendía... el golpe de Estado insurreccional. Con alguien que ha tenido la labor de inteligencia del país. Por eso mismo te lo digo con convencimiento. Lo que hubo fue una coordinación de fuerzas reaccionarias a la autoridad y una acumulación de fuerzas. A nadie. Pero si ahí hay uno de los que encontraron, pues, pero está en juicio todavía. El que saltó el torniquete, no el que tomó el metro. Porque entre otras cosas, porque las personas que representan a la centroizquierda
fustigaron a Carabineros todo ese tiempo. Entonces tenían a Carabineros atados de mano. Y cuando tú pero tienes que detener a alguien... un gobierno tiene una ANI para saber quiénes son los que están detrás de todo eso. Y si no, los que están detrás de eso sirve. Los que están detrás de eso son el lumpen callejero, los anarquistas insurreccionales, el crimen organizado que se tomó sectores enteros de las poblaciones. Esos son los que estaban detrás. Y son no muchos, es gran misterio. Son muchos, Gonzalo, porque da la sensación, cuando tú me los nombras, da la sensación de un ejército. ¿Tú no te acuerdas lo que pasó? Era un ejército. El que enfrentaba aquí en la Alameda al Carabinero era un ejército. ¿No? Eran 100.000 personas diarias durante 5 meses. Bajaron a 30.000 al final. En Valparaíso estuve con unos comerciantes de calle Condel. Del 2019 estuvieron hasta 5 meses acostándose a las 3 de la mañana para proteger sus pequeños comercios en la calle Condel, que eran arrasados. Era cerrada una calle, cerraban Aníbal Pinto, cerraban Condel, y otro grupo que iba con galletas, los salteadores, que también aprovechaban esto, iban y rompían. Y esta gente se tenía que quedar. Esos son las verdaderas víctimas. Pero tú dices que eran 100.000 los que se denominaban la primera línea. No, los que combatieron las grandes manifestaciones a Carabineros, se llegó a juntar 100.000 personas, 120.000 los primeros días de noviembre. Pero no todos eran violentistas que iban a atacar a Carabineros. Los violentos eran como 10.000, pero cuando tú eres carabinero tienes que obrar. Si tienes otros 90.000 entre medio, obvio que la situación es incontrolable. Sí, a ver, yo creo que si uno no puede tirar, digamos, todas estas teorías, porque hasta el día de hoy no se sabe quién quemó el metro, y la verdad es que no hay ninguna investigación que lo señale, y raramente, extrañamente, las cámaras se perdieron. Las grabaciones no hay, qué raro, ¿no? Pero además les digo otra cosa, el día 29... Si hay cámaras, Mauricio, no, perdón, no están. Pero si al profesor le aparece una cámara... Pero no ¿Dónde las 7 bueno, estaciones de metro que se quemaron. Sí, qué curioso. Pero además te agrego, no pero solamente para terminar un tema. Mauricio. Acá se dice, no, toda esta cuestión fue construida y armada. Mira, el 25 de octubre del año 2019 se movilizó en Santiago de Chile 1.200.000 personas. Pacíficamente. Según Carabineros. Según Carabineros, probablemente es más. Yo les digo, si hubiéramos tenido 1.200.000 personas, que era una turba furiosa, coordinada para poder revocar el Estado de Derecho, lo único que les digo es que no ese queda día fue un nada. Carnaval, no, pero bueno, pero 1.200.000 mis sobrinas fueron a ver eso porque era un espectáculo, por favor, pero no comparemos eso con los ataques. Yo te estoy diciendo lo que pasó en el centro. No estaban tocando los Rolling Stones, digamos, en el centro. Acá había el desfile. Ese día, el 25 de octubre, fue gente convocada a una marcha para los efectos de poder representar, ¿no?, lo que era una crítica al modelo socioeconómico vigente. La demanda social. Ahora, era muy diverso, tenía contenidos muy distintos, nadie se puede, digamos, atribuir la representación de todo ese grupo de personas, pero oye, eso existió y aquí es como si no existiera. Entonces, acá se mezclaron muchos fenómenos que creo que también, de nuevo, meterlos todo en una bolsa y entrar a teorías conspirativas que no se han acreditado ninguna. ¿Después de cuánto? ¿2 años? Si 3 años? es teoría conspirativa, no es todo lo contrario. Es decir, no fueron los venezolanos, no fue un ejército extranjero, fue simplemente el resultado de la alianza entre el lumpen callejero, la izquierda más radicalizada, no digo los que están en el Parlamento, digo los mismos que están vinculados a actos constantes de violencia en el centro de Santiago. Si ese 1 de mayo ya había un ataque de 10.000 personas a Carabineros. Entonces, era una minoría, y los narcotraficantes que se apoderaron de la periferia, ese es el cóctel, y eso no es paranoia, es simplemente una constatación empírica de algo que pasó en Chile. La teoría paranoica hubiera sido decir, mire, aquí hubo una complot internacional, que obviamente no hubo. Además había un clima mundial de manifestaciones. Pero tú, respecto de eso... Tú dijiste que esto era una operación para un golpe de Estado. Sí, un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Que al final... intento de golpe de Estado. Sí, para tumbar al presidente Piñera, pero no te acuerdas. Una estructura no, detrás, ya no, señor Palma. Eso era en la época de los militares, en los años 80. Ahora tú puedes votar un gobierno con las redes sociales, coordinándose a través de juegos. Ya no se necesitan partidos internacionalistas ni nada. Cambió el mundo, señor Palma. El líder chino al ministro de Allende, si no tiene el ejército no puede hacer una revolución. Y aquí en Chile nadie tenía el ejército estaba para poner orden y no fue necesario hasta un momento llamarlo
¿no es cierto?, cuando el general dijo... Esto bajó porque hubo una Yo no estoy en guerra con nadie, dijo el Esto general bajó por Iturralde. la crisis del COVID y si no estaríamos quizás todavía en un clima... Oye, pero bajó a ver, porque sí. hubo un acuerdo... No, el acuerdo siguió, después de noviembre siguió el cambio. Pero volvamos al profesor. Sí, yo quiero pelota al piso un segundo, pero ya es increíble las pasiones que despierta una situación como la del profesor.